Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de Transformación, el podcast de ChangeWolf donde exploramos cómo las organizaciones enfrentan los desafíos del cambio y transforman su cultura. En el capítulo de hoy, Cultura con propósito, nos adentramos en el alma de las organizaciones, su gente, sus creencias y su manera de mirar el mundo. Porque transformar no siempre significa romper con lo anterior. A veces significa volver a lo esencial, reconectar con el propósito y sembrar una nueva forma de pensar, sentir y actuar. Hola, soy Nico Meunier, diseñador estratégico de Fruta Global, apasionado por la aventura, la naturaleza y sobre todo por las buenas conversaciones que nos transforman. Hoy nos acompaña una de esas voces que entiende la transformación desde dentro, con profundidad, humanidad y propósito. Marisol Camacho es fundadora de Ethos Lab, un laboratorio de cultura que impulsa procesos de cambio dentro de organizaciones que quieren pensar y actuar diferente. Fue directora de Mentalidad y Cultura en Impulsa Colombia y gerente de Relaciones Corporativas en Bancoldex, donde dejó huella promoviendo la innovación desde una mirada sistémica y humana. A través del diseño de comportamiento, plantea estrategias para movilizar transformaciones culturales reales. Marisol nos invita a repensar cómo se construyen culturas organizacionales activas, coherentes y con propósito, en un mundo donde la velocidad del cambio exige también profundidad en la acción. Bueno, bienvenida Marisol. Queríamos comenzar esta conversación conociéndote un poco más. Queríamos que nos cuentes quién es Marisol, ¿ya? Y qué camino la ha traído hasta acá. Me definiría a mí misma hoy, Nicolás, como una arquitecta de conexiones humanas que ha recorrido un camino muy conectado con movilizar a las personas. Mi carrera comenzó en CNN en español, en donde aprendí que la forma como contamos las historias tiene la posibilidad de hacer que las personas tomen una acción, se movilicen en alguna dirección o que permanezcan indolentes o que no se muevan de cara a algo. Luego tuve la oportunidad de trabajar por muchos años en comunicación estratégica, en proyectos desafiantes pero muy interesantes también en Colombia, en México, en Europa y en Asia, y entendí la importancia de adaptar no solamente las conversaciones, sino también las iniciativas a esos contextos culturales, porque de repente algo que habíamos creado y que funcionaba muy bien en Colombia no funcionaba de la misma manera en Europa. Podía ser un mensaje muy poderoso, podía lograr una movilización muy importante aquí, pero en Europa podía ocasionar rechazo, podíamos cerrar el canal de escucha de entrada con una audiencia. Entonces, pues en ese proceso de hacer iniciativas de comunicación estratégica y movilización ciudadana, aprendí muchísimo a entender esos contextos locales, a observar las particularidades culturales y a construir de acuerdo con esas necesidades propias de cada lugar. ¿Sabes? Como que lo que fue más claro para mí fue entender que la cultura es un terreno en donde algo puede prosperar o no. Entonces, pues en ese proceso ha sido un camino muy lindo de descubrir y luego tuve la fortuna de trabajar también en el sector público. Desde el sector público trabajé en la vicepresidencia de la República con unos retos muy interesantes en donde parte de lo que comprendí es que uno podía tener muy buenas intenciones y políticas públicas, incluso desafiantes, pero cuando no había un engagement real se quedaban en papel. Así que pues parte de los aprendizajes también fue cómo hacer que algo que es importante para el país fuese relevante para más personas y de esa manera esas otras personas fuesen también como unos advocates o unos activistas que realmente quisieran llevar a la vida real y materializar estas iniciativas de política pública. Y te diría que mucho de eso vino a hacer sentido más adelante cuando tuve la oportunidad de trabajar en el ecosistema de emprendimiento en Colombia, que fue para mí una de los retos, o ha sido para mí uno de los retos más grandes de mi carrera y también más emocionantes que he tenido. Y todo esto hizo mucho sentido cuando tuve la oportunidad de trabajar en el ecosistema de emprendimiento en Colombia. Y con un equipo de literal emprendedores fundamos esta Agencia Nacional de Innovación en el país y en esta iniciativa pues teníamos que
teníamos el reto de poder movilizar actores de un ecosistema, de podernos conectar de una manera sincronizada, poniendo a los emprendedores en el centro para crear un entorno en donde fuese favorable que ellos crecieran sus compañías. Y esto pues era muy emocionante, pero al mismo tiempo no podíamos crear un ecosistema por decreto, ¿no? Por más de que nosotros estuviésemos en esta posición muy relevante para el país, pues teníamos que poder persuadir y conquistar a muchas personas en el ecosistema para que cada uno hiciese con convicción sus contribuciones a este ecosistema de manera que fuese virtuoso. Y bueno, Buenísimo. desde Sí, ahí... porque no hace falta simplemente estar en una situación de poder, vamos a decir, Ajá. sino que me imagino que ahí es donde se conecta con la narrativa que estabas mencionando, con cómo contabas las historias para tal vez empoderar a otros, algo así me imaginaría, ¿no? Sí, absolutamente. Mira, una de las cosas que entendimos es que en Colombia no teníamos historias de emprendedores. Mm, Cuando yo empecé a trabajar en Impulsa Colombia, yo era la directora de comunicaciones y marketing y en este proceso de verdad de entender cuál era el problema raíz de por qué no teníamos más emprendimiento en Colombia, pues entendimos que por supuesto había unas brechas en instrumentos financieros, en instrumentos no financieros, en tener mentores, en tener inversionistas. Claro que había como esa necesidad de crear estas condiciones mucho más robustas en el ecosistema, pero también entendimos que uno de los problemas más grandes que teníamos era de mentalidad, de creernos el cuento, de tener la visión de construir compañías grandes y ambiciosas, de pensar que desde Colombia podíamos resolver problemas para el mundo, de entender que los claro. mercados podían estar muy lejos de nosotros. Y en ese proceso entonces dijimos, bueno, ¿y cuáles son los emprendedores que admiramos en Colombia? ¿Quiénes son esas personas a las que aspiramos también ser? Y empezamos a entender que en Colombia el emprendimiento se veía como una alternativa para quienes no habían conseguido trabajo, pero no era una fuente de reconocimiento ni tenía estatus. Preguntábamos si hacíamos mucho este ejercicio. Dinos 3 nombres de emprendedores colombianos que admires. Y encontramos que había mucha dificultad para nombrarlos y las personas que nombraban eran pues emprendedores de muchísimo tiempo atrás, pero no teníamos referentes nuevos. Y ese pues era parte como del trabajo que queríamos hacer en mentalidad y cultura. Transformamos el área, yo me Buenísimo, dediqué a hacer trabajo en mentalidad y cultura para innovación y emprendimiento en buenísimo. Colombia. No Y eso conozco fue lo que tanto el hicimos. escenario en Colombia, pero por ejemplo uno se podría imaginar que emprendimientos puede ser de cualquier tamaño. Finalmente en Latinoamérica yo diría que se está lleno de personas emprendedoras, desde, qué sé yo, cualquier persona que pone su carro en la esquina con la fruta y empieza a venderla. Yo creo que hay más de lo que uno creería que hay, solo que emprendedores como con esa palabra, tal vez no los tenemos tan en mente. Pero yo creo que sí, Ajá. sí que están por todos lados, están en todos los sectores, en todas las industrias, me imaginaría. Sí, mira, Pero yo en América Latina en general sí tenemos un espíritu emprendedor muy grande y tenemos una cosa que es la capacidad de solucionar, de ser recursivos y de ser resilientes. Eso es algo que está muy en eso. nosotros. Ahora, el reto que teníamos más grande es que trabajamos en emprendimiento de alto impacto, es decir, el emprendimiento que crece por encima del promedio y que normalmente está haciendo algo distinto, que con innovación está creando productos o servicios diferentes y eso hace que logre también un resultado mucho más grande en los mercados. Entonces, pues teníamos también el reto de poner a competir nuestro emprendimiento con los emprendimientos del mundo en Mm. ecosistemas muy sofisticados y desarrollados como, no sé, Boston, Silicon Valley, Israel, Singapur. Y en ese proceso también vimos que teníamos unos emprendedores muy audaces y muy capaces, pero que también necesitaban creerse el cuento que se podían parar y competir en el mundo y ganar en esa competencia de mercado. Cuéntame tu recorrido hasta, porque ahora estás en Ethos Lab, ¿cierto? Así es, así es. ¿Cómo surgió ese Ethos Lab? ¿Cómo nace? Cuéntanos un poco qué es y cómo nació. Bueno, mira, después de haber como servido desde diferentes lugares en el sector privado y en el sector público, eh,
en transformación de mentalidad y cultura, decidí que quería poner al servicio también de más empresas, de más organizaciones, mucho de esto que habíamos aprendido en el camino. Y en el 2019 fundé Ethos Lab como un laboratorio creativo que diseña intervenciones para conectar mentes y corazones con propósitos superiores. El origen, digamos que tiene también una situación muy interesante, y es que yo recibí 3 llamadas de 3 personas distintas con una necesidad que parecería diferente, pero que en realidad había un patrón común en todas ellas. La primera fue de un CEO de una compañía en escalamiento que estaba muy frustrado porque su organización había construido una estrategia muy potente para crecer, una estrategia ganadora para llevar su compañía al siguiente nivel, pero los resultados no se estaban dando. Su equipo no ejecutaba la estrategia y no había como una verdadera apropiación de esa estrategia. Normalmente en esa situación se piensa que el problema es de comunicación y entonces dicen, haga una estrategia de comunicación y en un proceso de 3 meses usted resuelve eso. La segunda llamada que recibí fue de una directora de un ecosistema en donde querían poner a colaborar a los actores de ese ecosistema alrededor de una industria muy particular en la que se estaban gestando muy pocas compañías. Había pocas compañías, era un ecosistema poco poblado, se requería más densidad y se buscaba también que las compañías que surgieran en esa industria pues fuesen mucho más ganadoras, digamos, también en términos de crecimiento empresarial. Y tenía que alinear a los stakeholders de ese ecosistema de una manera orgánica y natural, y los actores no estaban viendo cómo sus intereses se veían representados también en ese ecosistema. Y la tercera llamada que recibí fue de un líder de una organización de impacto que dijo, mira, tenemos 20,000 seguidores en una cuenta, tenemos unas conversaciones, pero están dispersas y no sabemos cómo hacer para que esto realmente se traduzca en algo que sea relevante, para que haya más compañías y más organizaciones en América Latina generando impacto positivo en términos ambientales, sociales y económicos. Y parte de lo que yo vi al hacer eso, o lo que hizo clic en mí, es que estos 3 problemas que parecían diferentes tenían la misma causa raíz, y es que había una profunda desconexión entre esas personas y los propósitos que podían movilizarlas. Entonces, en ese sentido, empezamos a trabajar en construir este laboratorio para diseñar arquitecturas de engagement que vimos que las consultoras tradicionales no estaban resolviendo, ¿cierto? Que de una manera mucho más sistémica en el pensamiento y en la acción podíamos producir cambios relevantes y duraderos. Bueno, buenísimo, el reto se ve como gigantesco. Las 3 llamadas que te llegaron fueron buenos desafíos. Reveladoras. Sí, fueron buenos desafíos finalmente. Sí, sí, ahí me imagino cómo fue la transición entre, bueno, toda tu experiencia que has tenido hasta llevarlo a algo que puedes aplicarlo en el día a día, vamos a decir, en el Ethos Lab. Claro, yo desde el otro lado también tuve el reto, porque también lideré transformación de mentalidad y cultura en un ecosistema. También en una organización, yo trabajé durante un par de años en un banco de desarrollo acá en Colombia, que es Bancoldex, enfocado específicamente en crecimiento empresarial. Y lo que queríamos era un banco con servicios financieros y no financieros para acompañar a las empresas que estaban en procesos de crecimiento en diferentes formas. Y también teníamos nosotros mismos el reto de la transformación porque estábamos en un proceso de tener ese cambio como organización y era parte de lo que liderábamos también desde mi equipo. Así que he vivido en carne propia los retos de estar de ese lado y luego también como desde la consultoría. Sí, porque me imagino que en esta experiencia de los 2 lados, finalmente tal vez ya te empiezas a hacer una idea de cuáles son los momentos en que las organizaciones deciden generar ese cambio, como qué gatilla ese cambio, esa idea de plantearse, contactar a alguien para generar ese cambio. ¿Cómo surge esa necesidad? Mira, yo te diría que hay como 2 circunstancias en las que eso se da. La primera es cuando el dolor de quedarse en la misma situación, de quedarse igual, de quedarse en el statu quo, donde no pasa nada, supera el miedo al cambio, supera
el riesgo de atreverse a hacer algo distinto. Ese es un primer momento. Y lo segundo es cuando hay una visión tan poderosa y tan emocionante del futuro que no se puede ignorar. Entonces, Ok. esos quizás son dos grandes momentos o dos puntos de inflexión en los que yo he visto que tanto organizaciones como en general, como los líderes de esas organizaciones, se atreven a dar ese salto cuántico de propiciar transformaciones relevantes y Mm, enormes. buenísimo. Sí, siento, bueno, sí, por lo que dices, por un lado es la inspiración de ver ese futuro posible y por el otro es, sí, perder el miedo puede ser, pero eso me imaginaría no pasa en toda la organización al mismo tiempo, ¿no? Sería, qué sé yo, que se alineen las estrellas. Entonces, normalmente me lo imaginaría como que pasa en una persona, en un grupo de personas, en un equipo, esa necesidad de cambiar, de mover las cosas hacia el frente. Em, ¿cómo, cómo ves que esta persona se empodera para llevar a toda la organización hacia el frente? ¿Cómo lo hacen? Mira, la cultura, siempre hay cultura en las organizaciones. A nosotros nos buscan muchas veces clientes que nos dicen, es que no hemos hecho nada de cultura, entonces no tenemos cultura y queremos hacer un proceso de cultura con ustedes. Y la primera noticia que les tenemos que dar es, existe una cultura en su organización, la conozca o no la conozca. La cultura, siempre toda organización va a tener una cultura. Quizás usted hoy no es parte deliberada de su cultura, quizás esa cultura no es lo que requiere la organización y no se ha hecho un trabajo de diseñar y de conducir un poco ese sistema hacia esa dirección. Eh, pero entonces, como a tu punto en particular, una organización, claro, no cambia, como no cambia por decreto, no es que Mm, un CEO un día envía un correo electrónico y dice, a partir de mañana todos vamos a ser ambiciosos en esta organización, vamos a traer nuevas oportunidades y vamos a catalizar cada oportunidad que nos encontremos en el camino. La realidad es mm, que nuestra aproximación, y creo que eso es, diga, en términos de nuestro valor como firma, uno de los grandes diferenciales que tenemos, y es que abordamos los procesos de transformación en las organizaciones desde una perspectiva sistémica. Como te decía, tanto en el diseño como en la acción tenemos una aproximación sistémica. Y un sistema es disposicional. Hay unos actores que interactúan entre sí, que tienen, sobre todo cuando estamos hablando de humanos, que tienen capacidad de decisión y voluntad propia. Entonces lo que buscamos es entender cuáles son las oportunidades de cambio que existen en un sistema y si lo entiendes como una red, ver en dónde podemos instalar, en qué nodos podríamos instalar unas ideas, unos valores, unos principios, unos unos empujones que sí. conduzcan a las personas a actuar de una manera determinada y que eso pueda permear a otros en un sistema o en una organización. Lo que hacemos además de esa manera es que construimos múltiples experimentos pequeños de los que también aprendemos. En los procesos de transformación, sobre todo de mentalidad y cultura, es muy Mm, importante entender que no hay una fórmula y las cosas hacen sentido la mayoría de las veces, como en un sistema complejo, en retrospectiva. De manera anticipada no podemos saber con exactitud la fórmula que va a hacer que este país piense de una manera distinta. Tenemos que poner varias cosas a rodar, observar qué pasa, analizar cuáles tienen una posibilidad de arraigarse o de generar un cambio y amplificar esas y apagar aquellas que no funcionan. Y eso lo llevamos de nuevo buen punto. a ecosistemas más amplios o a organizaciones específicas. Sí, sí, buen punto. Me gustó lo que dijiste que cada organización tiene una cultura, finalmente. Lo quieras o no, vas a tener una cultura. Porque siempre lo percibimos hacia lo positivo, tal vez. Tenemos una cultura en esta organización, se tiende a ver hacia lo positivo, pero puede que sea negativo, efectivamente. Y que lo hayas acarreado desde hace mucho tiempo, etcétera. Y te voy a agregar otra Mm, cosa, Nicolás, no sí, solamente siempre hay una cultura, sino que la cultura, ahora que entendemos este concepto, la cultura es un virus positivo o ya, negativo. La cultura se propaga y esas ideas que están arraigadas en una organización, cuando alguien dice es que aquí siempre hemos hecho las cosas así, es parte de la cultura que ha llevado a la organización a pensar de una manera y actuar de esa manera. Cuando queremos cambiar eso, fíjate que hay que entrar a remover cosas de raíz,
a entender por qué se instaló un determinado paradigma y cómo podríamos hacer para modificarlo o intervenirlo de una manera no directa. Nunca vamos a cambiar un paradigma si yo vengo y te digo, Nicolás, me parece que esto que has pensado toda la vida está errado y a partir de mañana vas a pensar distinto. Lo que pasa en los seres humanos es que normalmente esa aproximación nos va a arraigar mucho más en esa creencia que es parte de lo que nos ha llevado hasta donde hemos llegado en la vida. Y creemos que en nuestra maleta es un paradigma adecuado, hasta que entendemos de pronto que es un paradigma lineal, limitante, o un paradigma que necesita cambiar o que ya es tiempo de abrirse a uno nuevo. Sí, sí, eso justo te iba a preguntar, porque me imaginaría que teniendo gente motivada, teniendo gente inspirada, ciertos líderes que mueven esta cosa hacia el frente, detrás tendrán a 10 como ellos que se resisten a cualquier cambio, a cualquier transformación. Me imaginaría equipos completos que dice lo que acabas de decir. Siempre lo hemos hecho así, funciona más o menos bien, yo lo controlo, si me metes algo nuevo, de ahí a aplicarlo, no sé, se presentan muchas barreras finalmente, y también está la incertidumbre de cómo sé si va a funcionar esto que me estás proponiendo, mejor me quedo como estoy, ¿no? No sé, y justo te quería preguntar, como cuáles han sido, o no sé si las han identificado, pero cuáles han sido esas principales barreras que se ven dentro de los equipos, dentro de las personas. Voy a empezar primero por desarrollar, que tocaste dos puntos muy interesantes, ahí los titulaste, y es porque un cambio no se da cuando hay la motivación y hay la inspiración, ¿no? Y esto a veces nos parece como etéreo. Para algunos líderes casi que rayan lo esotérico, ¿no? Entonces, no, pues la motivación, cada uno tiene que traer su motivación y cada uno tiene que inspirarse. Y sí, por supuesto que hay una apropiación. Pero mira lo interesante. Uno de los profesores con los que yo me formé en temas de ciencias del comportamiento, que ha tenido un recorrido muy interesante en Stanford, en el laboratorio de persuasión, dice que un comportamiento se da cuando hay unas condiciones que suceden de manera simultánea. Existe la motivación para generar un cambio, para realizar una acción. Se tiene la capacidad para desarrollarla, es decir, entre más fácil sea para mí hacerlo, es más probable que lo haga. Y hay unos disparadores, unos prompts que detonan a la acción, ¿cierto? Hay algo que me recuerda hacer esa acción. Sí. Cuando esas tres cosas pasan de manera simultánea, se da un cambio de comportamiento. Y esto luego hay que sostenerlo a través del tiempo. Entonces, fíjate que la motivación no es un tema menor. Cuando no hay motivación, las personas no quieren llegar al trabajo, no se quieren levantar de la cama, no quieren atreverse a enfrentar los desafíos que tienen de cara a una estrategia retadora de crecimiento. Entonces, ese primer factor de la motivación resulta fundamental. Lo siguiente que hay que entender es en una organización, esas personas, cuando se da un cambio, por ejemplo, de estrategia, ¿qué tan capaces siguen siendo para materializar esa estrategia? O si se está requiriendo nuevas capacidades de esas personas, ¿qué hay que hacer para aportar o para construir esas capacidades en la organización, ya sea que las traigas o que las desarrolles en las personas que tienen una empresa para que eso pueda suceder? Y luego, desde la ingeniería de la conducta que quieres instalar en la organización, cómo empiezas a crear esos disparadores para que realmente, o detonadores para que en una organización suceda ese cambio. Eso como en términos de por qué la motivación es importante, y de la misma manera la inspiración. Cuando tú no eres capaz de visualizar el futuro hacia el que va una organización, ¿por qué vas a trabajar por él? ¿Cómo haces si es difuso? Cuando tenemos metas claras, cuando tenemos objetivos claros, cuando entendemos que ese moonshot que un día se paró un hombre cuando dijo, no tenemos ni los cohetes ni la ciencia que necesitamos, pero en 10 años vamos a llegar a la luna y vamos a hacerlo porque es importante. Y fue una persona que creyó que era posible, pero que retó a todo un país a que lograran ese moonshot como país. Ahora, esa inspiración es profundamente poderosa en lo que somos capaces de lograr como especie. Así que cuando en una organización logramos a través de esa visión grande y ambiciosa darle un norte y darle un sentido a lo que las personas hacen de manera cotidiana,
pues tenemos un sistema mucho más robusto para enfrentar esas oportunidades y esos retos. Buenísimo. Sí, se siente como que la motivación puede ser más esa chispa que te mantiene, qué sé yo, ese día en el corto periodo de tiempo, pero esa inspiración, esa visión más a largo plazo, ese propósito es el que, sí, es el que te va a durar, es el que mantiene encendida esa motivación finalmente. Como que Así es, siento que son dos, se manifiestan en dos periodos de tiempo diferentes. Ya, puede ser interesante. Sí, sí, así sí. es. Y volviendo a eso de las principales resistencias de las personas, a ver, cuéntanos un poco en cuáles te has topado. Ya esa... Mira, yo creo que hay una tendencia en las organizaciones a subestimar la convicción y la determinación de las personas. Creemos que todo viene desde un lugar muy lógico y muy racional, y por eso te digo que cuando en Ujú. una organización hay un proceso de transformación hay que comunicar la estrategia. Necesitamos que todo el mundo conozca y entienda la estrategia y de esa manera todo se va a implementar de una forma fluida y decidida. Y cuando falla, lo primero que se dice es que es un problema de comunicación. No hemos sabido comunicar la estrategia. Y lo que hemos entendido también desde nuestro trabajo en Ethos Lab es que las organizaciones muchas veces se obsesionan con el qué y con el cómo, pero ignoran el para qué. Ese para qué es lo que conecta con las personas, es ese propósito que realmente activa la convicción y la voluntad de las personas. Es lo que hace que una persona entregue su esfuerzo discrecional para decididamente todos los días hacer todo lo que esté a su alcance y entregar el máximo de su contribución individual para lograr esa visión colectiva. Cuando eso no se da y seguimos obsesionados en el qué, en el número, en la métrica, pero no estamos ayudando a que las Ujú. personas conecten sus motivaciones intrínsecas con esas motivaciones extrínsecas de la organización, pues estamos desaprovechando la oportunidad de activar el motor más grande que tenemos, que son las personas en las organizaciones. Ya, buenísimo. Sí, sí, me hace sentido. Te quería comentar una cosa que se me estaba ocurriendo mientras comentabas eso. Me imaginaría que muchas de las personas que están motivadas para moverse, para hacer el cambio, es algo que lo mencionaste justo antes, me parece. Podrían pensar que esto es un taller, ¿ya? Podría entender como un taller, como cámbiame la cultura en 2 sesiones o, no sé, transfórmame esta empresa y es una especie de píldora mágica o qué sé yo, porque me imaginaría que muchos de ellos, bueno, como todos nosotros, nos anticipamos o entendemos o creemos que esto puede ser más rápido de lo que es. Subestimamos el esfuerzo que puede tener y también todo lo vemos como urgente, ¿ya? Todo lo percibimos como que tiene que ser para un mes más o para 2 semanas más, de ese estilo, porque si no ya es muy, muy largo el plazo y ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido meter tanto esfuerzo en una estrategia tan a largo plazo que no estoy seguro si va a rendir frutos. Entonces, ¿cómo balancean el entender que sí, tiene que ser urgente, pero por otro lado explicarles que esto es un viaje largo que necesita sus etapas, necesita comenzar al menos y moverse en ciertos momentos? Sí, yo digo que es como la píldora de Matrix, ¿no? ¿Cuál te vas a tomar? ¿La que te permite descubrir una realidad verdadera o seguir como en la ilusión de un mundo Ok, artificial? Y diste en el punto. Nos pasa un montón que llegan a nosotros, líderes de organizaciones, que dicen, mira, tenemos un problema de cultura y necesitamos que ustedes nos hagan una propuesta para que hagamos un proceso de un mes a 3 meses, cuando están pues así como regalados 6 meses máximo,
para que todos en la empresa estén a bordo de la estrategia, para que cambiemos esta cultura burocrática y jerárquica que hemos arrastrado durante mucho tiempo, para que los stakeholders estén convencidos de nuestro rumbo y nos apoyen. Y esto lo llamamos nosotros el efecto acetaminofén, ¿no? Entonces son esas organizaciones que quieren un acetaminofén para un problema autoinmune. Y pues de repente un acetaminofén te puede apagar un síntoma, ¿cierto? Cuando algo te duele, te lo atiende en un momento muy específico, pero no resuelve la causa. Y eso también nos ayuda a nosotros a entender cuando somos una firma para ese cliente o no. Entre otras, porque nosotros desde Ethos Lab no trabajamos en paliativos. Atendemos los problemas complejos y lo hacemos desde la raíz y no desde la superficie. Y quien no esté dispuesto a trabajar de esa manera no necesita nuestro acompañamiento. Necesita a alguien que de repente le ponga una curita, pero que no esté trabajando por debajo en lo que realmente va a ayudar a que esa organización trascienda. Y pasa muchas veces que vuelven a nosotros después de un tiempo. Dicen, oye, mira, sí, nos fuimos con otra firma, intentamos, hicimos lo de comunicación, trabajamos en los talleres de liderazgo y pues la verdad es que seguimos siendo esa organización jerárquica y burocrática que no tiene las condiciones que requiere el mercado, que requiere el entorno, que necesita nuestra estrategia para adaptarse y crecer. Bueno, sí, me lo puedo imaginar totalmente. Y dijiste una cosa antes que quería también como comentar, Sí. Nicolás, porque hablaste de las resistencias, ¿no? De esas Ujú. resistencias que se presentan en las organizaciones. Y yo te diría que un hallazgo muy importante que hemos tenido es que la resistencia en las organizaciones es más adaptativa que técnica. Creemos que es técnica y la queremos tratar de una manera técnica, pero realmente es adaptativa. Y un maestro de quien he aprendido un montón en temas de liderazgo y de transformación, que es Ronald Heifetz, que es un profesor de liderazgo en la Universidad de Harvard, dice que las personas no se resisten al cambio, sino a las pérdidas asociadas al cambio. Y muchas veces en procesos de transformación no nos tomamos el trabajo de entender cuáles son las pérdidas que están teniendo las personas y no nos tomamos el tiempo de transitar esas pérdidas con ellos para que también entiendan todo lo que una organización conserva en un proceso de mutación y de evolución, que viene como a otro punto que es cíclico y es nosotros en estos procesos de transformación sabemos que hay como adaptación, mutación y evolución. Y ese círculo, cuando es virtuoso, cuando se surte, una evolución no se da de la noche a la mañana, sino que necesitamos acompañarla, crear condiciones favorables y darle el tiempo y el acompañamiento que es necesario para que eso suceda. Ya estás diciendo que al final, de alguna manera, no somos tan empáticos, ¿no? Con la gente que está viviendo el mismo cambio. ¿Ya? Que a veces podemos saltarnos ese grupo de gente que es como están generando barreras y ya está, pero tal vez nos falta, sí, generar esa conexión, entender realmente, oye, cuáles son las fricciones que tienes y por qué, porque también con lo que dices me imaginaría que ciertos componentes de la cultura pueden ser relevantes y pueden volverse algo muy potente en esa transformación, que no es cortar de cero o llevar a cero todo y comenzar de nuevo, ¿cierto? Es lo que decías, de esta evolución o mutación, ciertos elementos que ya tenías, que ya eran parte de tu cultura, pueden volverse mucho más potentes. Así es. Que Normalmente un proceso evolutivo no arranca desde cero. No es como que, ay, vamos a anular todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos sido y ahora vamos a hacer esta compañía. No, construye sobre algo que existe en una organización. Y en un proceso de transformación muchas veces se conserva más de lo que se cambia, pero es más doloroso lo que se cambia, o hay dolor y hay pérdida en eso que se cambia. Entonces, yo te diría que quizás no es solamente falta de empatía, o no me quisiera como limitar solamente a la falta de empatía, sino que a veces pensamos, de nuevo, desde lo lógico, lo racional y lo analítico, que esto es lo que ahora tenemos que hacer como organización, comuníquese y cúmplase. Y asumimos que porque un líder o un grupo, un equipo directivo lo entendió, toda la organización lo va a entender, lo va a apropiar y lo va a operar de la misma manera. Entonces ahí es donde el poder de las conversaciones es tan relevante.
otro de mis grandes mentores, de quien he aprendido mucho en los temas de complejidad y de ciencia cognitiva, que se llama Dave Snowden, dice que somos Homo narrans, incluso por encima de ser Homo sapiens. Y es verdad, porque nosotros entendemos y damos sentido al mundo a través de historias. Al final de nuestro día, nos llegamos a reportar unas métricas de hoy recibí 32 correos electrónicos, de los cuales respondí 25, 4 tengo para mañana y 2 me falta el seguimiento. No, nosotros vamos a contar las historias de lo que nos pasó y compartimos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros coequiperos lo más importante de nuestra vida y de nuestros proyectos a través de historias. Luego, cuando entablamos conversaciones para escuchar esas historias, para aprender de esas historias e incluso para transformar esas historias, eso hace parte del cambio con potencia que podemos instalar en una organización. Bueno, es por eso también que justo antes de la conversación, de la grabación, estábamos hablando de cómo estaban reestructurando el sitio web o la landing, porque decías que era muy técnica, ¿no? Tenía un lenguaje tal vez muy técnico que a mí me hubiera parecido tal vez más relacionable a las personas a las que van, explicarle muy bien qué quieren lograr, etcétera. Pero sí, ahora que lo estás contando, puede que tenga sentido más y llevarlos a esa conversación, a esa historia, a esa narrativa un poco más profunda, tal vez. Sí, mira, déjame, yo aquí voy a abrir. Espérame, que esto me parece interesante compartirlo. Uh-huh. Sobre eso que estás diciendo. Mira, nosotros podríamos tener dos aproximaciones. El CEO con su llamada, tenemos una nueva estrategia, tenemos un reto de crecimiento, hemos decrecido en el último año y nuestro equipo está completamente desgastado y desmotivado. Necesitamos un trabajo en cultura, creemos, no sabemos muy bien eso cómo es, pero lo necesitamos. En esa conversación nosotros teníamos dos opciones. Yo podía sentarme a hacer una disertación de ciencias del comportamiento y de neurociencia y decirle que parte de lo que estaba pasando es que su equipo no tenía un propósito claro, lo que estaba haciendo no le inspiraba y no encontraba el significado de entregar una contribución. Podríamos haberle dicho que para cambiar un paradigma necesitamos operar en un modelo de oblicuidad, porque si yo me voy directamente a transformar un modelo mental que tú tienes, lo que voy a hacer es arraigarte mucho más en tu idea, pero por el contrario, cuando construimos una aproximación oblicua a partir de una oportunidad de algo que a ti te interesa, tenemos la posibilidad de escucharnos y de tener una conversación. O podríamos decirle, tu organización hace algo que realmente vale la pena, pero las personas no lo han entendido y no saben cómo contribuir en el día a día en ese sentido. Y lo que vamos a hacer es trabajar en alinear sus intereses, sus conocimientos, sus motivaciones y sus experiencias con eso que es valioso para todos. Y de esa manera trabajamos en un proyecto que empezó con definir el propósito de esa organización a partir de su visión estratégica, y fue una organización que duplicó su crecimiento, empezó a crecer además por encima de la media de su sector después de venir de decrecimiento durante 3 años consecutivos, con un equipo de alto desempeño que decidió comprometerse con esa compañía y que tiene quizás la convicción más grande en el propósito superior de esa organización que yo haya visto hasta hoy en una organización con la que haya trabajado. Wow, guapísimo. Como caso, genial. Es un caso espectacular y fíjate, la aproximación podía ser técnica o podía ser humana, pero necesitábamos intervenir en humanos. A veces tenemos CEOs con los que necesitamos hablar desde lo técnico, porque no están dispuestos a trabajarlo de otra manera. Y tampoco somos una firma desde lo humano. Entonces a nosotros nos dicen, vamos a hacer un team building. Normalmente hacemos team buildings diseñados a la medida para lograr propósitos claros con resultados medibles. Y con, de nuevo, ingeniería de lo que vamos a lograr en las personas. Pero si a nosotros nos invitan a un team building, a hacer dinámicas lúdicas, en donde las personas se agarran de las manos y cantan un himno, tampoco es con nosotros, porque somos en ese sentido una firma
que le apuesta a propiciar cambios mucho más robustos, profundos y duraderos a través de la ciencia llevada a lo humano. Hablaste de esta motivación, sí, en ese caso, que me parece brutal. Esas acciones, que me imagino muchos serán estos experimentos de los que estabas hablando, que son pequeñas acciones para ir probando, ir tanteando, son más tangenciales al caso, al objetivo en particular. Me imaginaría en un inicio, muchas personas están motivadas por hacer esto, el líder está motivado, todos están on board, pero luego, ¿cómo mantienes esa inercia? Porque me imagino estos proyectos duran tiempo, no son de lo que decíamos antes, no son de 3 meses, 6 meses, sino que una vez que se embarcan en esto, son viajes más o menos largos. Entonces, ¿cómo mantener esa inercia, esa motivación, esas ganas de cambiar constantemente? Eh, el camino no es fácil. De- a nosotros nos gusta ser muy honestos con los líderes con los que trabajamos, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿quieres el paliativo? No, no es con nosotros porque sabemos que no es lo que se necesita. No quiere decir que no podamos hacer algo de entrar y salir. También cuando necesitas las fuerzas especiales, vamos con las fuerzas especiales, entendiendo muy bien el problema, la raíz y qué es lo que queremos modificar. Pero también les ayudamos a entender que un problema sistémico se resuelve a través del tiempo, ¿no? Cuando hablamos ahora de la píldora, parte de lo que pasa es que queremos resolver problemas sistémicos de una manera lineal y no funciona así. Y lineal es que yo quiero el paso a paso. Entonces, hazme un proceso, un flujograma. Dime qué hay que hacer la semana 1, la semana 2, la semana 3 y la semana 4. Y lo primero que nosotros decimos es que no sabemos cómo se va a comportar tu organización en la semana 3. Resulta que necesitamos ir a aprender de tu sistema, necesitamos ir a aprender de las condiciones propias de esta organización, de cuáles son esos factores que hacen que las personas se muevan allí, en qué creen esas personas, por qué están dispuestas a actuar. Y ahí te podré decir qué podríamos intentar, qué experimentos podemos diseñar para que algo funcione quizás y lo tenemos que medir. Entonces, buscamos que también haya un entendimiento de que los problemas sistémicos no se resuelven top-down, ¿no? No es Bien. que entonces el equipo de liderazgo, el equipo de vicepresidentes, el equipo de gerentes, mañana nos va a decir a todos cuál es la cultura de esa organización y eso es lo que va a pasar. Entre otras porque hay unos estudios espectaculares que demuestran que lo que menos produce cambios en la cultura es lo que dicen las personas o los líderes de la organización. Es en lo A que ver, más se ¿cómo? invierten y es lo que menos resultado entrega. Lo siguiente es cuando sus acciones están alineadas con aquello que profesan, ¿cierto? Lo que dicen y lo que hacen es consistente. Pero lo que más incidencia tiene en la cultura de una organización es cómo se hacen verdaderamente las cosas en la organización. Los procesos, los modelos, los frameworks sobre los que trabaja una organización. Entonces, cuando resulta que nos embarcamos en unos sistemas, no quiero hablar como aquí de esas certificaciones que muchas veces sacan las organizaciones y crean unos sistemas perfectos en papel, pero que no obedecen a la realidad, eso es lo que está modelando verdaderamente cómo piensan y cómo actúan las personas. Una métrica, una OKR, un KPI, está guiando la acción de las personas, nos guste o no nos guste. Entonces, cuando los fijamos, deberíamos entender que son incentivos y que pueden ser positivos o que pueden ser perversos. Y alrededor de eso es que se da la inercia en una organización. Ahora, en términos de la transformación, Nicolás, lo que te diría que es más poderoso es que una transformación no dependa de una persona o de un grupo limitado de personas, porque eso siempre pues, va a ser finito, ¿no? Una persona además se puede ir de una organización. Sí. También lo he experimentado. Cambios muy profundos, cambios muy relevantes, cambios que valen la pena, pero que dependían de un liderazgo, aunque tú lo hayas recorrido a través de un tiempo prudente, uno dice, no, en 5 años un cambio se da. Y yo vi cambios en los que en menos de 6 meses todo se fue atrás porque hubo un cambio de liderazgo. Entonces, te diría que en la inercia o en eso que podemos arraigar en una organización, un factor
crítico de éxito es distribuir el liderazgo entre más personas en una organización o en un sistema. Y por eso creo que el hacer el trabajo de que intervengas en varios nodos de una red o de un sistema es vital, y en ese sentido hay una apropiación y una convicción de más personas que pueden llevar a la inercia. Y me haces pensar en un caso que es lindo y que de repente nos puede ilustrar esto. Sí. Cuando yo estaba en Impulsa Colombia, nosotros teníamos mentalidad y acción emprendedora. Y nosotros nos preguntábamos cómo podíamos hacer un trabajo que fuese como tan potente y duradero en el país, que el país no nos necesitara. O sea, nosotros trabajamos todos los días casi que para dejar de ser necesarios en el entorno. Y yo me acuerdo que fijamos unos objetivos en mentalidad y cultura para innovación y emprendimiento, y uno de ellos era que tuviésemos una comunidad que se apropiara del emprendimiento y la innovación en Colombia, que fuese su abanderada y que esa comunidad fuese realmente el core de nuestro ecosistema, que no dependiera ni de nosotros como personas, ni como institución, ni de otras instituciones. Y nosotros hicimos un trabajo muy interesante de una investigación de etnografía distribuida para entender cuáles eran los modelos mentales que estaban deteniendo el emprendimiento en Colombia. Y encontramos que había falta de determinación, falta de colaboración y falta de visión grande y ambiciosa, y que necesitábamos trabajar en eso. Y a partir de eso diseñamos una experiencia transformadora que realmente buscaba era conectar agentes de cambio para que ellos como comunidad pudiesen amplificar al máximo esa mentalidad que queríamos instalar en Colombia. Y fue así como nació Héroes Fest, que fue el festival de innovación y emprendimiento más grande en Colombia. En el primer llamado, la primera convocatoria, se postularon muy rápidamente 5.000 personas. Nosotros teníamos un festival para 500 personas, y lo que encontramos es que había una energía y un interés de sumarse a esta comunidad, y nosotros lo que estábamos haciendo era como un faro que les estaba diciendo: aquí estamos y aquí se pueden conectar, y esta es una plataforma en la que ustedes pueden apropiarse de esto y seguir adelante. Y así fue como estos héroes del emprendimiento, estos emprendedores rodeados también por sus equipos, fueron el centro de esta comunidad, y durante muchísimos años pues logramos conectar y movilizar una comunidad de agentes de cambio que ha reunido más de 60.000 personas en Colombia, con un ethos compartido, con unos principios y una visión de este ecosistema. Wow, brutal. Entonces me imagino que hay muchos paralelismos desde, por ejemplo, esa visión hacia las empresas también. El decir, qué sé yo, el líder o los líderes distribuidos son de alguna manera ese faro, pero luego el resto de las personas son los empoderados que despliegan todas las iniciativas, que se empoderan, Me imaginaría que puede funcionar de la misma manera también. Porque una pregunta que tenía antes era, ok, están estos líderes, ¿ya? Estos líderes, personas puntuales, individuales, ¿qué elementos necesitan esas personas para llevar a cabo todos estos cambios? ¿Okay? Por un lado está eso, pero por lo que entiendo, y me gusta mucho más, es al final esa noción de comunidad, ¿ya? Y cómo empoderas a esa comunidad. Y sí, el líder está, pero eventualmente debería repartirse ese impulso hacia el resto de las personas, hacia el resto de los equipos, y que ellos mismos sean las comunidades que van desarrollando estas actividades. Absolutamente sí, lo segundo que estás diciendo. Y por eso te decía que cuando depende de unos líderes, es muy frágil la transformación. Hay un concepto que me encanta de Nassim Nicholas Taleb, que es cómo construimos antifragilidad, cómo creamos condiciones, que no es lo mismo que ser robusto, ¿no? Sino condiciones en donde incluso la adversidad nos hace más fuertes, como en un proceso de transformación. Hay una organización con la que nosotros hemos trabajado de manera sostenida a lo largo de 5 años,
no haciendo lo mismo, por supuesto, sino en ese proceso de adaptación, mutación, evolución de su cultura. Y te diría que para nosotros es como el caso de estudio más interesante que hemos desarrollado. Y hoy en día, una variable que es esencial en lo que han logrado y en para dónde van, es que cada persona de esa organización defiende aquello en lo que creen de manera propia, la defiende con una convicción absoluta. Dice, es que en esta compañía no hacemos las cosas así, en esta compañía creemos en esto, y en esta compañía estamos dispuestos a ir más allá. Y cuando tú ves que eso no es un discurso, sino que eso verdaderamente pasa en la vida real, y no pasa en el CEO, y no pasa solamente en los directivos, sino que cualquier persona en la organización realmente lo entiende, lo cree y está dispuesto a materializarlo, pues tienes una organización absolutamente potente en línea con su propósito y capaz de crecer más allá de lo que incluso se proponen. Pero eso es resultado también de construir organizaciones no jerárquicas, no lidero-dependientes, sino organizaciones que creen en la capacidad y en el potencial que tienen las personas para construir el valor y entregar el valor a sus usuarios. Sí. Me gusta lo que dices. Y vuelvo a las primeras preguntas, a las primeras palabras que estábamos diciendo, que tú decías, falta esos modelos de rol de emprendedores, ¿ya? Y me lo imaginaba como faltaban esas figuras únicas, esas estrellas que estén ahí flotando y tener más referentes como esos, pero no es, por lo que te entiendo, no es para tenerlos como esas joyitas, ¿no? Es para que cada uno del equipo entienda que puede llegar ahí y no es tener esas células o esos unicornios, ¿ya? Sino que lo que decía un amigo, es tener más cebras al final, es que todos seamos más, seamos parte de esta comunidad, seamos parte de generar el cambio y no tener estos empoderados, vamos a decir. Mira, eso es vital, Nicolás. Yo te diría que los modelos de rol cumplen una función esencial en lo que somos capaces de imaginar y hacer las personas. Desde muy niños hay alguien a quien admiramos y ese alguien a quien admiramos, cuando yo sea grande yo quiero ser esto. Nuestro mundo está limitado por aquello que somos capaces de imaginarnos. Entre más logremos expandir esa capacidad de imaginarnos, más lejos vamos a llegar. Entonces resulta que los modelos de rol son cruciales como figuras inspiradoras y aspiracionales de aquello a lo que nos queremos parecer, de aquello en lo que nos queremos convertir, pero no como figuras inalcanzables, sino de alguna manera como prueba de que la transformación es posible. Y si tú me preguntas a mí de las cosas que yo más disfruté o más he disfrutado en mi camino trabajando con emprendedores y con empresarios, es conocer de cerca sus historias. Ninguna es fácil, ninguna. No he conocido la primera historia de emprendimiento o de crecimiento empresarial que sea color de rosa. Todas absolutamente han tenido desafíos, en todos los problemas crecen, son más, son nuevos, no llegan a un estado donde, ay, ahora sí, ya la empresa está perfecta, podemos descansar y piloto automático. No, eso no pasa. Pero sus historias y sus experiencias son absolutamente inspiradoras. Y si yo me dedicara a una sola cosa, sería a escuchar y a replicar sus historias como motor que mueve a la humanidad. Así que lo que logran como modelos de rol es ayudarnos a entender que somos capaces, que sí se puede y que alguien aquí en Colombia, en Chile, en Francia, donde tú estás, puede hacer la diferencia en el mundo con algo que parece una idea simplemente, pero que llevada a la acción tiene un superpoder para cambiar el mundo. Pero que me interesaba preguntártela es, ya pensando en el futuro, ¿ya? ¿Cómo te imaginas ese futuro del trabajo, de las organizaciones, de cómo nos movemos profesionalmente, vamos a decir?
Esa es una pregunta muy interesante porque te diría, Nicolás, que, a ver, déjame pensar cómo te la respondo sin ser muy fuerte en mi idea. Porque yo creo que voy a lanzarme como soy, en Sí, sí, realidad. sí. Mira, yo creo que nosotros tenemos dos caminos. Vivir en un mundo de mercenarios laborales, en donde muchas personas destinan su energía, su talento y su tiempo a hacer algo que no les satisface, o en un entorno donde pierden vitalidad, donde van pero pierden vitalidad, o construir organizaciones que verdaderamente sean plataformas para que las personas entreguen lo mejor de su contribución con convicción en el lugar en donde mayor valor generen. Y eso significa que tenemos que habilitar a las organizaciones para que las personas puedan conectar su motivación con el propósito de la organización y entender que cuando una persona está conectada con la cultura, cuando está conectada con el propósito, puede hacer toda la diferencia en lo que esa organización puede lograr, pero cuando no, es una barrera sustancial también para avanzar. Total. Entonces yo te diría que el trabajo más importante que tenemos en el futuro es dejar de creer que las organizaciones y las personas están separadas, porque yo te diría que es un proceso más simbiótico en ese sentido. Necesitamos unos de otros. Y dentro de una organización también necesitamos de las diferentes perspectivas que ofrecen, por ejemplo, múltiples generaciones. Hemos entrado también en una era en donde tenemos tensiones que se generan o fricción que se genera, porque por primera vez tenemos hasta 4 y 5 generaciones en la fuerza de trabajo de una organización. Y todos somos muy distintos y ninguno es mejor o peor. Todos tenemos cosas muy importantes que entregarle a la organización, que entregarle el propósito, que entregarle la estrategia, que entregarle al negocio. Y cuando aprendemos en dónde está ese valor y somos capaces de aprender unos de otros, podemos llegar más lejos. Y lo segundo también en esa línea es que las personas pueden estar en una organización durante un periodo de tiempo y luego ya no. Venimos de un paradigma que ya caducó, en donde una persona entraba a una organización y vivía en esa organización por 10 años y se pensionaba. Eso ya no existe. Pero además no solamente no existe, sino que no mueve a las personas. Hay alguien que dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo puedo durar en una empresa 10 años? Pero de repente una empresa es capaz de conquistarte, de ofrecerte nuevos retos, de invitarte a que tú mismo te replantees, de que no estés en un rol, en una carrera ascendente entro aquí como analista y luego soy profesional, luego soy ejecutivo y luego soy un coordinador, un jefe, un director. Esa escalera lineal de crecimiento no es real, entre otras porque estamos en un contexto en donde hoy puedo entregar valor desde una posición en esta organización y mañana otra. Y esa flexibilidad de adaptarnos como organización y como talentos en una organización es vital para el futuro. Y súmale a ese reto de tener múltiples generaciones en una organización, que tenemos además una nueva especie que es artificial, pero que está todos los días trabajando con nosotros. Entonces vamos a un mundo hacia el que todavía tenemos que descubrir cómo vamos a trabajar, en qué vamos a trabajar, pero te diría que lo que no podemos olvidar es por qué vamos a hacer lo que hacemos. Buenísimo, me encanta y yo creo con esas últimas palabras, yo creo podemos acabar esta conversación y te quería agradecer enormemente por esta hora que hemos tenido, por esta conversación, por estas reflexiones, los consejos, los casos, todo esto, porque nos inspira muchísimo. Muchísimas gracias a ti, qué buenas preguntas, qué buena conversación y bueno, espero que tengamos más oportunidades de encontrarnos y de aprender también del trabajo tan lindo que están haciendo ustedes. Y esa fue la quinta travesía en Relatos de Transformación. Agradecemos mucho a Marisol Camacho por inspirarnos y dejarnos ver la complejidad que tiene el comenzar un proceso de transformación. Que no son proyectos aislados, que si uno quiere cambiar, tiene que saber que va a tocar a toda la organización de alguna u otra manera. Y la necesidad de imaginar para inspirar y mantener esa motivación.
Si esta conversación te inspiró, compártela, suscríbete y sigue explorando con nosotros nuevas formas de transformar lo que somos y lo que hacemos. Esto recién comienza. Hasta la próxima. Esto es Relatos de Transformación.